Bienvenidos a un episodio más de Si quieres liderar, tómate un café. El día de hoy con un invitado espectacular. Uno de mis invitados favoritos, les puedo decir, el día de hoy. Y es alguien con quien ya he estado buscando esta entrevista durante algún tiempo, pero aquí el señor es bien ocupado. Él es Carlos Andrés Martínez, conocido también como Cam. Y es aparte de un profesional espectacular, es una persona que yo admiro muchísimo. Ya se presentará él en un momento más. Y es interesante porque vamos a hablar hoy día de toda esa esencia de liderazgo. Así que bienvenido, Cam. Cuéntanos, por favor, quién eres. Bienvenido a este espacio. Bueno, gracias, Pancho, por la invitación. Gracias, obviamente, pues, por este espacio para construir, sobre todo, para construir desde la humildad, que creo que es importante. Bueno, soy Carlos Andrés Martínez, como tú bien lo dices, mucha gente me conoce más como Cam. Llevo en el mundo de recursos humanos ya bastante tiempo, bastantes años ya en este mundo, y con un objetivo fundamental, y es el hecho de poder transformar la vida de la gente dentro de las organizaciones a través de las áreas de talento humano, que creo que es una visión muy noble, pero también muy retadora al mismo tiempo. Excelente, Cam. Bueno, un poco, y para entrar al tema del día de hoy, ¿sí? Yo he visto que en toda la carrera que te he seguido, tú has sido una de las personas que más ha formado líderes. Has tenido siempre esa visión generosa, esa visión estratégica de entender que el liderazgo no es una capacitación, sino que es una forma de vida. Y obviamente llevarlo esto a las organizaciones, llevarlo esto también a la gente, suena bonito, pero esa transformación que debe tener el líder desde la parte personal hasta tomar esa decisión de hacer las cosas diferente, creo que es un reto. ¿Cómo en tus años de experiencia has visto que este reto se ve plasmado en las organizaciones y en los resultados? Bueno, mira, creo que dices una palabra importante y esa es una decisión. Al final del día el liderazgo es una decisión y por eso muchas veces se habla de este liderazgo consciente como tal. Ese que te permite saber que puedes trascender a través de tus acciones, a través de otros como tal. Y es poner al servicio lo mucho o poco que conoces hacia los demás. Y es bien interesante un poco ver cómo al día de hoy, llenos de tecnología, llenos de inteligencia artificial, cómo sigue siendo el liderazgo una de las principales causas por las cuales la gente sale de las organizaciones. Veía hace poco un estudio de Gallup, apenas del 2025, que hablaba de que de toda la gente que salía, se sabía ya que el 42% de esas personas iban a salir de la organización. Lo que te preguntas es, si ya sabíamos que iban a salir 42% de gente de las organizaciones y de quiénes iban a salir, ¿dónde estuvo el líder? ¿Dónde estuvo el líder para esas conversaciones cercanas? ¿Dónde estuvo el líder para entender las motivaciones de la gente? ¿Dónde estuvo el líder para conscientemente trabajar en esas expectativas y desarrollo de la gente? Entonces, tú dijiste un tema importantísimo. A veces pensamos erróneamente que el liderazgo se transforma desde una capacitación y nada más, pero el liderazgo se transforma desde las pequeñas acciones, desde las microacciones que vas haciendo en el día a día y sobre todo en algo que hablo mucho en redes y es el tema de la consistencia en el liderazgo, lo cual es tremendamente retador porque Claro. No solo somos líderes, aparte tenemos una condición humana, Claro. y en esa condición humana tratar de ser consistentes en el día a día realmente que cuesta. Ahora, dentro de esto, porque me parece bien interesante, tú decías de dónde está el líder que tenía que haber hecho varias cosas, pero yo me cuestiono hacia atrás si es que realmente estamos seleccionando bien a esos famosos líderes. A mí me pasa muchas veces que le ves al mejor supervisor de ventas o al mejor vendedor, le pones de supervisor y le quemas, porque capaz su pasión era estar en la calle y de pronto es seducido por el cargo, seducido por el nuevo sueldo, acepta retos que no está listo. Entonces, ¿hasta qué punto también? Creo que hay dos temas. ¿Hasta qué punto el sistema de selección está fallando? Y por otro lado, ¿hasta qué punto la madurez personal para decir estoy listo o no estoy listo empieza a jugar dentro de esta ecuación? Mira, creo que hay varios factores. Creo que cuando uno revisa lo que talento humano hace dentro de las organizaciones, creo que seleccionamos gente y promovemos gente o asesoramos a esas promociones. Y muchas veces empieza desde ahí el problema. Promover a quienes obviamente no tienen las habilidades necesarias, quienes no tienen la vocación necesaria de liderazgo, o muchas veces quienes no están formados en términos de liderazgo como tal, que la formación quizás es uno de los acápites en donde más fácil podemos actuar, Claro. entregar herramientas correctas en la formación. Sin embargo,
ahí es donde el talento humano se convierte en ese socio estratégico del negocio. Ujú. Saber a quién vamos a promover, basado en qué vamos a promover Ujú. y cómo vamos a hacer ese seguimiento consciente para que los líderes tengan las herramientas necesarias en formación, en acompañamiento. Pero ojo, no te olvides de algo, también entendiendo cuál es la cultura organizacional. Claro. Este es un tema tremendamente enorme Mm. dentro de las organizaciones, pero que marca mucho los estilos de liderazgo Mm. en las empresas hoy en día. Hay una frase que es conocidísima de Peter Drucker que dice la cultura se desayuna a la estrategia, pero yo creo que está incompleta. Yo digo, los líderes se desayunan a la cultura que se desayuna a la estrategia. Entonces, un poco mi pregunta ahí es, en tu experiencia, ¿qué proceso recomendarías para que los líderes lleguen a tener un nivel, no te digo el nivel top, pero un nivel donde ya se pueda garantizar los resultados de la compañía? Mira, yo creo que a veces las fórmulas son más sencillas de lo que pensamos. Creo que cuando a veces pensamos en cambiar liderazgo o en modelar liderazgo, pensamos en fórmulas mágicas en donde queremos cambiar cultura, valores, principios, habilidades y termina sin hacer nada. Mm. Algo que me ha gustado mucho de trabajar, por ejemplo, programas de liderazgo, que lo hemos trabajado de la mano conjunto contigo en diferentes organizaciones, ha sido poder tener ese pragmatismo de poder cambiar pequeñas cosas, pero que repliquen mucho al interno de la organización. Ejemplos muy claros. Si tú quieres cambiar en una cultura organizacional liderazgo, empieza por los básicos, empieza por trabajar para que los líderes puedan retroalimentar de manera adecuada, puedan reconocer de manera adecuada y probablemente puedan acompañar de manera adecuada. Y no hagas más. Y probablemente el próximo año veremos cómo vamos con valores, cómo vamos con otros temas, pero el focalizar las acciones dentro del liderazgo se vuelven cruciales cuando quieres abonar en una cultura de liderazgo como tal. Y ahí también, pues, obviamente, el rol del entrenamiento es fundamental para dotar de esas herramientas. Acuérdate que nadie aprende a ser líder de la noche a la mañana. Claro. Es una secuencia entre habilidades y también práctica y error. Claro. Hay un estudio que se llama el Human Performance Technology, que es un estudio que se hizo a más de 1.500 empresas, que básicamente es cómo potenciar un equipo. Y salía con un 27% que la gente tenga claro los estándares, que la gente tenga claro funciones, procesos de estrategia, y por otro lado con un 25.3% el tema de feedback, que es justo lo que tú mencionabas. Yo creo que estos dos datos, al menos para mí, son bien interesantes porque yo no sé, y me ha pasado en varias organizaciones, y ahí quiero tu opinión, varias organizaciones que hay una frase que yo siempre digo, cada uno hace lo que puede con la información que tiene. Cada uno hace lo que puede con la información que tiene. Y muchas veces nos damos cuenta que no necesariamente les decimos a los líderes qué es lo que esperamos de ellos. Sí, mira, esa es otra gran verdad. A veces trabajamos con los líderes y definitivamente, pues cuando tú te sientas con ellos a setear qué tan claros están de lo que se espera de ellos en las organizaciones, la respuesta es muy clara. A veces te dicen no sabemos, no conocemos, no estamos muy claros. Y obviamente trabajar con un estándar no definido es complejo. Y un poco hablando de números, abono lo que tú decías. De alguna manera, en otro estudio de McKinsey, obviamente, se habla de que el 52% de la gente que deja una organización hoy en día se va por experiencia laboral. ¿Y qué se entiende por experiencia laboral? Una de las grandes aristas es justamente una mala experiencia con su líder. Gracias. Y atado a esto está muchas veces no setear expectativas entre líderes y colaborador. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos a todo nivel. Claro. Y ahora, dentro de este esquema de liderazgo que hay que ir proponiendo en las organizaciones, ¿qué crees tú que está fallando actualmente para que la gente no decida tomar ese papel de líder? ¿Y a qué me refiero? Hubo una reunión en la que estuve presente de un cliente donde el jefe decía, es imposible que la gente joven quiera tener nuestros cargos y no está conectado y le damos todas las oportunidades y me toca traer talento de otro país porque aquí vemos que la gente no quiere asumir ese reto. Se levantó a tomar una llamada, salió y me quedé yo con alguien de su equipo jovencito y le decía, oye, ¿tú no quisieras ser como tu jefe?
y me dice, no, hermano, yo no. Esos niveles de estrés y que el tipo está al borde de la muerte, yo no quiero esa vida. Yo, perfil bajo. ¿Cómo hacemos para que esta generación nueva, mal llevada por nuestro mal ejemplo, que pasamos quejándonos, quiera tomar la decisión de liderar? Mira, creo que cuando hablábamos de liderazgo consciente a un inicio pasa mucho esto que estamos hablando. Es poder, liderazgo consciente es de entender también que ha cambiado generacionalmente. Y los estudios son muy claros en decirte que las generaciones están buscando flexibilidad, las nuevas generaciones están buscando calidad de vida, las nuevas generaciones están buscando que el trabajo no sea su vida, sino que sea un medio para poder tener las cosas en ese sentido. Entonces, de alguna manera, atado a esto, lo que te quiero decir es que cuando uno es un líder consciente, puedes conectar multigeneracionalmente y acoplarte a esos nuevos estándares que te plantea el entorno para flexibilizar y poder sobrellevar este liderazgo de manera consciente. Ahora, hay un tema importante. Hoy se habla mucho de propósito. Has escuchado en todo lado que se habla de propósito. Y los líderes tenemos la obligación de también mostrar cuál es el propósito de liderar. El propósito de liderar no es tener más estrés, el propósito de liderar no es tener menos calidad de vida, el propósito de esto no viene por ahí. Para mí el propósito de liderar es transformar vidas. Y transformar vidas desde el desarrollo, desde el acompañamiento y desde el crecimiento. Si conectas este propósito con las nuevas generaciones, el resultado se vuelve mucho más potente y hay un deseo genuino de querer estar en ese rol. Pero no solo es para generar resultados a nivel organizacional, que esto viene por default, es para poder acompañar a otros y poder desarrollar a otros, y pues es una forma diferente de realización. Y vaya que cuando el concepto cambia, pues definitivamente la inspiración nace. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que cuando ya tenemos nuestros años viviendo una filosofía de liderazgo a nivel personal, como que logras tener claro el propósito. Tú lo tienes clarísimo. Y tú hablas mucho de liderazgo consciente, que yo también estoy completamente convencido. Pero, ¿cómo conseguir esa conciencia en el liderazgo? Bueno, mira, primero necesitas que los sponsors de la organización estén muy alineados a esto, y eso se habla desde la alta gerencia. No te olvides que si no hay un sponsorship de la alta gerencia, pues la cultura organizacional no va a cambiar. Claro. Y puedes hacer muchos esfuerzos de entrenamiento y otros que no va a suceder nada si no hay ese sponsor como tal. Pero una vez que hay ese sponsor y una vez que estamos alineados todos en el mismo norte de hacia dónde queremos llevar las cosas, yo creo que la cultura empieza a traccionar en ese sentido. He tenido la suerte de vivir en organizaciones y de estar en organizaciones donde esa cultura, ese ADN que llamamos organizacional, hace compañías exitosas, hace que la gente se mueva hacia un mismo norte, y definitivamente que los programas que se implementan para desarrollar habilidades de liderazgo pues tengan mucho éxito. Y ahí tú te preguntarás por qué hay empresas donde un mismo programa de liderazgo surte mucho efecto y otras no. Claro. Y al final del día voy a tomar una frase que tú la mencionabas hace muchos años atrás y sigue tan vigente hasta el día de hoy, es todo empieza y termina en el liderazgo. Claro. Y ese es un copyright tuyo, pero al final del día lo que te quiero decir es que así funciona como tal. Y muchas veces también desde Talento Humano tomamos errores en pensar que a través del entrenamiento se soluciona todo. Y pues no quiero hablar mal de muchas de las técnicas que se utilizan, pero a veces hay muchas técnicas de espuma en el mercado que obviamente la pasamos muy bien un fin de semana, todos disfrutamos, comimos muy rico, muchas fotos del evento. Nos abrazamos, nos perdonamos. Pero al final del día las cosas no se han solucionado de raíz, y es porque lo estructural no estás arreglándolo. Sí. Ahora, eso desde el sistema. Ahora, desde la parte personal, ¿cómo logro yo tener esa conciencia de liderazgo o ese liderazgo consciente? Bueno, creo que es generar la reflexión de lo que tú estás impactando en otros para que entiendas el impacto de tus acciones. Y lo puedes llevar a un plano personal. Si el día de hoy yo te diría que hagas algo que vaya en contra de tu familia o de tus hijas, seguramente tendrías como dicen por ahí, ¿no es cierto?, un cambio de conciencia de decir, no lo puedo hacer porque va en contra de alguien que quiero o alguien que se va a ver afectado y es importante para mí. Ese es el despertar de los líderes cuando se trabaja este proceso de liderazgo consciente. Yo siempre digo algo muy sencillo, y es: los líderes somos el cielo o el infierno de nuestros colaboradores. Así es. ¿Dónde deseas estar? Así es. ¿Dónde deseas que te recuerden más? ¿Dónde deseas impactar
y cómo deseas que la gente te piense y te viva en ese sentido. Yo lo tengo muy claro. Seguramente no quiero que lo hagan desde el infierno, sino desde ese cielo, desde ese, no sé si puedo llamarlo paraíso, pero sí desde ese cielo en donde al final del día tú dices, puedo conscientemente transformar positivamente la vida de la gente. Pero si es un despertar en el cual tanto las áreas de talento humano como los sponsors de las organizaciones y todos los partners que nos acompañan en los programas nos deben ayudar a que ese despertar exista en el líder para que haya un cambio consciente y genuino, sobre todo para que se sostenga en el tiempo. De acuerdo. Que me interesa mucho este tema del liderazgo consciente más desde la persona. ¿Qué recomendaciones, qué 3 recomendaciones podrías hacer para la gente que nos mire, que nos escucha, de cómo generar hábitos de conciencia? Porque yo creo que el ser humano estamos hecho de hábitos y creo que es lo más difícil, y hablábamos hace un momento, que es importante también dejar ciertos hábitos para hacerlos más conscientes y de pronto para disfrutarlos más después. Y hay algo que compartimos mucho, que es el tema de la consistencia y de la coherencia en el liderazgo. ¿Qué hábitos crees que deberíamos desarrollar para lograr esa conciencia de trascendencia? Porque al final nosotros somos el resultado de todas nuestras equivocaciones. Al final del día creo que ese es el mayor aprendizaje. Y si hay aciertos, bien. Pero ¿cómo? Sé que no hay forma de cortar el camino, porque lo que quiero es como a la gente darle los tips para que corte un poco el camino. Y ese es un tema de trabajo personal. Pero si podría hacer 3 recomendaciones de cómo llegar a tener estos hábitos de conciencia, del liderazgo, ¿qué podrías decirnos? Bueno, mira, yo creo que un hábito fundamental para mí es generar confianza. Creo que la primera parte es generar confianza y la confianza la trabajas a través de una comunicación transparente. Cuando la comunicación es transparente y cercana, creo que generas confianza. Entonces, actos sencillos. ¿Cuándo fue la última vez que has conversado con tu gente, con tu equipo de trabajo, sobre temas que no son personales? ¿Qué tanto sabes de la vida más allá de lo profesional de tu equipo a cargo? Actos conscientes. ¿Qué tanto has comunicado también a veces vulnerabilidad como líder que eres y has pedido ayuda a tu mismo equipo? O sea, estas pequeñas acciones que te acercan a una humanidad y menos a ese rol antiguo de liderazgo desde lo del ego, desde acá arriba, desde el líder intocable. Desde la jerarquía. Desde la jerarquía a un líder que se equivoca, a un líder que también necesita ayuda. Y ahí te hago una pausa, pues yo tuve una acción muy bonita de mi equipo el año anterior, en donde por diferentes temas de salud, pues lamentablemente estaba completamente quebrado, sin poder operar, no estaba operativo, mi CPU colapsó y realmente el año terminó bien gracias a mi equipo. Pero todo partió de una apertura de mi parte para decir, no lo puedo hacer, no estoy en condiciones y que mi equipo salte a la cancha y diga, lo vamos a hacer por ti, te vamos a acompañar. Pero todo nace desde esa comunicación transparente. Eso es un punto. El otro, como te decía, para mí es todos los días preguntarte de alguna manera cuál es la huella que quieres dejar en la gente. Entonces, cuando estás a punto de alzar la voz, cuando estás a punto de no querer dar un feedback asertivo, cuando estás a punto de querer tomar decisiones viscerales, es preguntarse ¿qué va a pasar esto el día de mañana? ¿Cómo me va a ver esa persona? ¿Qué tanto puedo recobrar o no la imagen que tenía mi equipo o esa persona hacia mí si hago esto o hago este otro? Es decir, inteligencia emocional. Es respirar antes de actuar. Y eso es algo que parecería tan sencillo, pero que se vuelve tremendamente complicado en el mundo organizacional. Y el tercero para mí es como fijar muy claramente esas metas a cumplir como equipo de trabajo, que no exista dudas, porque a veces uno de los grandes miedos que hay en las organizaciones y como líderes es cómo combino el ser exigente, pero por el otro lado ser cercano. Y hay gente que decide ser cercana al 100%, y se olvida del rol de la organización, y se olvida de los resultados, y se olvida de los o se va 100% al control. O se va al otro lado, 100% al control, y dicen, no, yo no me acerco al equipo, pero voy a ser un capataz dentro de lo que hago. Entonces ese equilibrio es el que necesita un líder para poder llegar a buen puerto. Complejo no, pero es muy necesario. Entonces yo te diría que se resume a esos 3 tips. Y claro, cuando nos escuchan y cuando nos miren van a decir, oye, pero estás pidiendo mucho, Cam, al respecto. Pero es que sí, el proceso de liderazgo no es un doble clic. Exacto. Bien, la verdad es que me falta tiempo como para conversar. Tendremos más oportunidades, más episodios.
Yo creo que es importante, y resumiendo lo que bien menciona Cam, llevemos a la conciencia de lo que estamos haciendo. Yo creo que el tema del liderazgo no es un tema corporativo, es un tema de decisión personal. Si empezamos a trabajar en nuestros hábitos, en nuestra conciencia, en entender la influencia de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, seguramente vamos a ser mucho más conscientes de lo que podemos generar, no solo a nivel profesional, sino a nivel familia y a nivel sociedad. Así que te agradezco un montón, Cam. Quisiera que dejes un mensaje final ya para cerrar esta entrevista, comprometiéndote a tener en algún otro espacio una segunda. Bueno, no, primero gracias a ti, Pancho, por el espacio, gracias a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Y nada, yo solo como mensaje les dejaría que lo que decíamos es, y un inicio lo mencioné, es realmente cuál es la huella que quieres dejar a través de la gente que ha trabajado contigo. Y esa huella tiene que ser de construcción, tiene que ser una huella de humildad, de construcción consciente. Y pues nada, a seguir formando gente, a seguir aprendiendo, porque el camino nunca termina. Y nada, es un reto muy bonito, pero pues hay que seguirlo trabajando. El rol de liderazgo nunca termina. Excelente. Bien, cerramos con esa pregunta. Entonces, ¿qué huella es la que estás dejando en tu equipo y en tu entorno? Listo, Cam, un abrazo. Muchas gracias por haber Pancho. estado acá.